Iglesia, buenos días para todos. Primero que todo, en esta mañana quiero dirigirme a ustedes y darle gracias a Dios por permitirme levantarme, poder ver a mi lado a mi esposo, estar con mis hijos, despertarme con salud y poder hacer este devocional junto a ustedes en esta mañana y junto a mi esposo. Hoy llegamos al día 10 de nuestro ayuno, casi a la mitad, a este ayuno congregacional llamado Soltando al Mundo, Libres para el Reino. A lo largo de estos días hemos escuchado y reflexionado sobre cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis, llegando hoy, como les digo, al capítulo 10 y el día 10 de nuestro ayuno. Quiero, antes de iniciar con la lectura de este capítulo, hacer un breve repaso de lo que Dios nos ha entregado y nos ha hablado durante todos estos días. Escuchábamos en el primer día al pastor Diego en el capítulo 1 cuando nos relataba estos versos, que en los primeros versos Dios nos dice claramente en su palabra que bienaventurado el que lee. Esto que nos quiere decir en primera instancia, que bienaventurado el que coge la Biblia, el que la lee, el que se alimenta de ella, bienaventurado. ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado es una persona afortunada y feliz. Entonces, si queremos ser bienaventurados, debemos leer la Biblia y acogerla todos los días. También nos dice en este capítulo que Él nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y qué nos quiere decir Él cuando nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Qué es rey? Rey es el máximo representante de nuestra especie, que ejerce una soberanía. Eso es lo que Dios nos dice cuando nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es una persona que ha dedicado y consagrado su vida a Dios, que hace sacrificios para Él. Eso es lo que es un sacerdote y eso es lo que estamos siendo en este momento. Entonces aquí se nos recuerda que somos reyes y sacerdotes en este capítulo. En el capítulo 2, ya con la pastora Nancy, ¿qué nos dice? En ese capítulo 2, en los primeros versículos se nos habla que Él reconoce y conoce nuestras obras y nuestro arduo trabajo. Pero unos versículos más abajo también nos dice que tiene algo en contra de nosotros, y es que hemos perdido nuestro primer amor. Y es aquí donde el Señor comienza a exhortarnos individualmente, siento yo. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 nos recuerda hasta dónde hemos caído. Aquí el Señor nos recuerda, recuerda cómo era tu primer amor, recuerda las cosas que hacías cuando estabas en tu primer amor, que no te importaba ir a predicar al otro extremo de la ciudad, que no te importaba ir al otro lado del país a predicar, que no te importaba si era tarde o era de mañana para ir a hablar con una persona, a predicarle la palabra, a darle una palabra de sustento a su vida. No nos importaba eso. Y eso lo perdimos. Por eso nos dice aquí, recuerda hasta dónde has caído, es decir, lo que hemos dejado de hacer, hasta dónde hemos retrocedido, lo que hemos dejado con el primer amor, y Él nos invita a arrepentirnos. Todos estos capítulos de Apocalipsis, cuando los leemos, ¿a qué nos invita? Al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque simplemente si no nos arrepentimos, vamos a sufrir todas las consecuencias y todas las cosas que nos están hablando estos capítulos en cuanto a la gran tribulación. Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre cada uno de los capítulos que hemos leído, a llegar a volver a hacer esas primeras obras, a arrepentirnos, a volver a ese primer amor, a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para volver a Él y volver nuestra mirada nuevamente a Él. Aquí ya avanzo hacia el capítulo 5,
porque en este capítulo hubo algo también que me impactó mucho cuando lo leía el pastor Oscar y cuando él nos enseñaba sobre este capítulo, y me parece que es una de las exhortaciones más fuertes en Apocalipsis, en los capítulos que hemos leído, y es que cuando el ángel proclama quién es digno de romper los sellos, y dice la palabra que no se halla a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, Juan se turba tanto que llora, y dice que nadie es digno, o sea, no se encuentra nadie digno. Y no sé si ustedes conocen bien el significado de la palabra digno, pero digno es merecedor, decoroso, decente, íntegro, honesto, adecuado. Eso es una persona digna. ¿Y esto qué es aquí en el mundo? ¿Qué es aquí en el mundo donde vivimos? Todas estas palabras son valores y cualidades que nosotros como seres humanos deberíamos tenerlos. Nosotros deberíamos ser personas dignas. En nuestro diario vivir deberíamos ser decentes, decorosas, íntegras, honestas, adecuadas y merecedoras de esa gracia infinita de Dios. Pero en este capítulo dice que no se halló nadie, quien fuera digno de este honor. Bueno, y seguimos con los capítulos 7, 8 y 9, donde se habla de los sellados o marcados con el sello de Dios. A lo largo de estos capítulos, pero en especial en el capítulo 9, se le ordena a las langostas a no dañar a los que tuvieran este sello en la frente. Pero ¿quiénes son las personas que tienen este sello en la frente? Bien, como le enseñaba el pastor Alonso en el capítulo 7, si no estoy mal, eran los 144,000, que eran las tribus de Israel. Y ya en ese mismo capítulo también después dice que son los lavados con la sangre del cordero, a los que se les cambiaron las ropas, donde tienen túnicas blancas. Entonces aquí también volvemos y vemos quienes realmente, así sea ya en la tribulación, se arrepientan y vuelvan sus ojos a Dios, dejen su vida de pecado atrás, van a ser sellados y van a ser salvados de todas estas cosas, y van a gozar de una vida eterna al lado del Padre. Y ya para comenzar, vamos a comenzar nuestra lectura del capítulo 10, después de este pequeño resumen. ¿Por qué lo hice? Me parecía importante entender todo lo que hemos leído y de verdad poder hacer este ayuno con una conciencia de todo lo que estamos haciendo y de lo que hemos ido aprendiendo a través de cada uno de estos capítulos. Ya para comenzar, en este capítulo 10 dice el versículo 1: Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Aquí se nos habla de un ángel que bien podría ser Jesús. En varios estudios que leí, algunos decían que era Jesús, otros dicen que no, porque se habla de un ángel y se habla de la palabra otro. Pero bien leyendo ya este capítulo hacia adelante y en profundidad, yo creería, pues por lo que he leído y estudiado, que sí puede ser Jesús, y ustedes ya verán por qué. Porque a lo largo de este capítulo vamos a hablar de un rollo que ese ángel tenía en su mano. Entonces también nos dice que el arco iris, que su cara brillaba como el sol, que estaba envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. ¿Qué representa este arco iris? Este arco iris representa el pacto de Dios con nosotros. Recuerden cuando hubo la inundación, que Dios inundó la tierra en los tiempos de Noé. El arco iris fue el pacto que Dios hizo con nosotros. Entonces se cree que este arco iris representa eso, que Dios siempre nos recuerda que hay un pacto que Él hizo con nosotros, para con nosotros los que somos sus hijos. En el
El versículo 2 dice: en la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y dio un fuerte grito, como un rugido de un león, y cuando gritó, los 7 truenos respondieron. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía: guarda en secreto lo que estos 7 truenos dijeron y no lo escribas. ¿Cuál fue el mandato que le dieron a Juan en este momento? Simplemente no escribas, no digas, no divulgues todavía lo que estos 7 truenos te acaban de decir. En este rollo que se habla en el capítulo 2, este rollo contiene todos los juicios finales que se harán visibles en los últimos tiempos. Este rollo también es como un título de propiedad y de soberanía de Dios sobre la tierra. Aquí nos dice que el rollo había sido abierto, y esto solo podía haber sido abierto por Jesús. Recuerden el capítulo 5 en el que nos enseñó el pastor Oscar, donde un ángel proclamaba que quién era digno, y el único digno fue Jesús. Entonces, por eso vuelvo y repito, creo que este ángel sí era Jesús, porque era el único que podía llevar este rollo y romper esos 7 sellos. Este ángel puso los pies sobre el mar y sobre la tierra, ejerciendo su poder y soberanía sobre toda la faz de la tierra. Los 7 truenos representan la justicia divina de Dios cayendo sobre la tierra, sobre un mundo lleno de pecado. Estos 7 truenos no eran solamente la naturaleza, estos 7 truenos realmente eran la voz de Dios, y era su justicia cayendo sobre toda la tierra, sobre todo este mundo de pecado que nos está rodeando precisamente en este momento. ¿Y por qué no dejó que Juan lo escribiera? ¿Por qué no dejó que Juan lo divulgara? En los estudios que se han hecho sobre Apocalipsis, en lo que hemos leído sobre ahí en la Biblia, dice que hay cosas que Dios en su soberanía decide no revelarnos, para que no actuemos como si todo hubiese sido dicho o revelado. Esto yo creería que Dios hace esto más por misericordia que simplemente por escondernos algo, porque nosotros como humanos a veces queremos de pronto, no sé, queremos a veces ser más vivos que el mismo Dios, y yo creo que Dios mejor guarda sus cosas, guarda sus misterios, para que nosotros simplemente creamos en Él, creamos en su palabra y hagamos las cosas correctamente. Esa es la misericordia de Dios, que simplemente nos permite en cada momento y a cada instante, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de estos capítulos, arrepentirnos. Él siempre nos invita al arrepentimiento, y yo creo que lo que vio Juan era tan terrible que Dios le dijo: ahorita, en este momento todavía no es el tiempo, así es que no lo digas, no lo reveles, porque va a pasar mucho tiempo todavía para que esto suceda. Eso fue en el momento que Juan tuvo como esa visión. Ahora leeremos los versículos 5, 6 y 7. Y dice: entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo, hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Estos 3 versículos, ¿de qué nos hablan? Que ya aquí todo empezó y ya todo está dicho. Ya no habrá más demora, quiere decir que el fin ya está cerca, que el inicio de los últimos tiempos
y de las plagas, de las últimas plagas correspondientes al día del Señor, ya darían inicio. En el versículo 7, cuando nos habla del misterioso plan de Dios y que se cumplirá, nos dice que ese misterio que fue revelado a sus siervos los profetas, en este caso a Juan, y en otro capítulo que leí según los estudios a Daniel, nos vamos a remontar a Daniel en su capítulo 8, versículos 26 y 27, que dice: esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantén esta visión en secreto. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Como vemos, Dios le mostró, le dio esta visión a Daniel de lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Sin embargo, Daniel, como ustedes lo pueden ver y lo leen, no la entendió, pero igual quedó muy perturbado, estuvo enfermo de ver todo lo que iba a pasar. Y a Juan, Dios también le dijo lo mismo: no lo leas, no lo leas, sino no lo divulgues, no lo escribas, solamente déjalo ahí. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. Recuerden que también esto fue una visión a Juan, una visión que Dios le dio a Juan, donde le dice que todavía no debe ser revelado y todavía no se debe revelar este misterio o esta visión que Dios les dio a sus siervos los profetas Juan y a Daniel. En los versículos 8, 9 y 10 dice: después que la voz del cielo me habló de nuevo, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo: sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce a mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Realmente estas son cosas que a mí personalmente me erizan porque yo veo y siento que la palabra de Dios o lo que Dios le manda a Juan en estos versículos es: cómetela, cómete mi palabra, es decir, interiorícela, tómela. Es como si Dios nos pidiera digerir su palabra de una forma tan íntima y tan profunda, que nos manda a comérnosla. Cuando nosotros comemos, saboreamos cada bocado, sentimos el sabor, el olor, el aroma. Y eso es lo que Dios nos invita a Juan cuando le dice: cómasela. Y yo creo que Dios también nos invita a nosotros a eso, a comernos su palabra, a digerirla de tal forma que la podamos disfrutar. Así como el ángel le dice a Juan: será como miel a tu boca. La palabra de Dios para nosotros debe ser así, debe ser una miel a nuestra boca, debe ser ese alimento que nos endulza cada día, cada mañana, y debemos tomarla de una forma tan íntima que ni siquiera es simplemente leerla, sino comerla, digerirla, para poder entenderla, para podernos impregnar de ella. Pero también el ángel le dice: pero se volverá amarga en tu estómago. ¿Y por qué esta ambivalencia ahí? ¿Por qué si la comemos va a ser dulce? ¿Y por qué cuando la vayamos a digerir va a ser amarga? Yo pensaba y leía y miraba que al ser amarga es porque Juan, ya al digerir, al entender y al interiorizar todo lo que decía este rollo, vio la gran misericordia de Dios,
pero también vio su juicio y su ira. Entonces, al él empezar a digerir esto, claro, ya tenía que ser un trago amargo, ya no era tan dulce. Ya en el estómago al digerirla era un trago amargo, era algo fuerte, porque ya era la ira de Dios cayendo sobre el mundo, cayendo sobre todo el pecador, sobre todas estas personas que no se quisieron arrepentir durante toda esta gran tribulación. Bueno, y por último está el versículo 11 donde dice: entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto fue lo que el Señor le dijo a Juan. Le dijo, tienes que volver a profetizar. Entonces, en esta mañana el Señor nos está enviando a eso, a profetizar, a declarar sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestra familia. Y voy a tomar como referencia la palabra que está en Jeremías, en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Y dice así: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, y te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo de acuerdo con mis hermanos de la iglesia Gran Yo Soy, con mi familia, con mi esposo, para orar en esta mañana, unánimes, así como estamos haciendo todos el ayuno, en esta oración, donde te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú estando delante de nosotros como poderoso gigante, ayudándonos, Señor, a fortalecer nuestros lomos, a darnos fuerzas como las del búfalo, Señor, para salir de cada prueba a la que hemos sido llevada durante este tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu infinita misericordia en nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia, Señor. Sabemos que tú tienes el control de cada una de las situaciones y que tú has estado ahí siempre, Señor. Te doy gracias, papito lindo, porque sé que tú en el día de hoy nos has hablado claro y nos has dado la autoridad para arrancar, derribar, destruir, demoler y construir y plantar, Señor Jesús. Tú nos das esa autoridad, Señor, para aplastarle la cabeza a Satanás, Señor, para aplastar al demonio que nos quiere atormentar, Padre de la Gloria, para hacer, Señor, que este tiempo sea un renacer, Padre, que este tiempo sea un tiempo de volver a ese primer amor que nos recuerdas en el capítulo 2, Señor, que hemos perdido, Padre de la Gloria, ese primer amor que debemos recuperar, Señor. Tú nos recuerdas cuánto hemos caído, Señor, en este tiempo. Tú nos recuerdas y nos dices que simplemente volteemos nuestra mirada nuevamente a ti, Padre, que si nos arrepentimos, tú nos tendrás en cuenta, Señor, que tú no nos abandonarás, que tú no nos dejarás pasar por estas tribulaciones, Señor, pero solamente si nos arrepentimos, Señor Jesús. Tú nos muestras en todos estos capítulos de Apocalipsis que son las revelaciones, Señor. Tú revelas a nuestra vida que si tenemos una vida de bien, Señor, una vida de obediencia a ti, Señor Jesús, una vida correcta, tú estarás con nosotros, una vida donde
tú seas el primero, donde tú seas el Señor de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador, Padre de la gloria. Necesitamos reafirmar eso en nuestra vida, conocer nuevamente, Señor, que ese primer amor que teníamos, donde no nos importaba, Señor, ir a predicar a cualquier hora, Padre de la gloria, donde no nos importaba, Señor, cruzar el país, ir a donde fuera, Señor, para predicar solamente tu palabra, para llevar la salvación. No nos importaba, Señor. Llévanos a ese primer amor, llévanos a esas primeras obras nuevamente, Señor. No nos dejes salir de este ayuno igual, Padre. Ayúdanos a fortalecer la fe nuestra, la fe de nuestros hijos, la fe de nuestra familia, Señor. Que seamos un testimonio vivo a cada lugar donde vayamos, Señor. Que seamos testimonio de que somos hijos de Dios. Que nuestras obras hablen por nosotros, Señor. Que seamos esos cristianos que realmente la gente diga, wow, estos son verdaderos hijos de Dios. Estos hombres son hijos de Dios porque se les ve al Cristo de gloria en sus caras, en sus ojos, Padre. Ayúdanos a ser esas personas misericordiosas que tú necesitas para salvar a tantas y tantas almas perdidas en este tiempo, Señor. No permitas que el mundo nos confunda, no permitas que el mundo nos permee, Señor, porque como dice este ayuno, Señor, es soltar. Debemos soltar el mundo, Señor, y estar en tu reino, Padre de la gloria. Que la realidad de este mundo no nos permee, que la realidad de este mundo no sea la nuestra, que la realidad de este mundo no permita que no podamos ver lo que tú tienes para nosotros, los planes de bien que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Que esto, Señor, todas estas cosas que están pasando, esta gran tribulación de la que tú hablas aquí en Apocalipsis, Señor, esta gran tribulación, Señor, no sea para nosotros, que podamos estar sellados, Señor, con tu marca, para que esas langostas nos lleguen a molestar nuestra vida, Padre de la gloria. Yo te pido, Señor Jesús, que tú tengas el amor, Señor, para con cada uno de nosotros, para mostrarnos en qué debemos cambiar, qué debemos mejorar, qué hábitos debemos cambiar durante este ayuno, qué cosas tenemos que hacer, Señor, para ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, dignos representantes, reyes y sacerdotes como nos has llamado, Padre de la gloria. Yo te doy gracias, Señor, porque tus fortalecerás nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos durante todo este tiempo, Señor. Que este 2021, este año 2021 será el año en que diremos, Dios se ha glorificado en nuestra familia, se ha glorificado en nuestras vidas. Que este 2021 no sea el mismo, Señor, que vamos llevando, sino que hoy, que este ayuno sea un antes y un después para nuestras vidas, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, por cada una de las personas de la iglesia, por nuestros pastores, líderes, mentores, maestros, Señor, por cada servidor, por cada persona que se acerca a la iglesia, Señor. Todos somos hijos tuyos e iguales en tu presencia, Señor. Te doy gracias por cada uno de nosotros y te pido que ayudes a nuestra iglesia Gran Yo Soy a ser más fuerte y más grande cada día, Señor, más grande en el reino de Dios. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada una de las personas que está escuchando este audio en esta mañana. Te doy gracias, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con
Recuerden, iglesia, esta es una alabanza, una adoración para decirle a Dios gracias, porque en la presencia de Él somos libres.